Muy buenas tardes. Muchas gracias por venir y primero de todo me gustaría agradecer a la María Antonia Martí por primero organizar este ciclo de conferencia. Cada año celebra un ciclo de conferencia aquí en el Instituto de Confucio, por lo tanto aquí recomiendo que el año que viene también podéis seguir participando porque siempre invita a muchos expertos aquí y es la mejor manera para conocer sobre tanto la cultura, historia, política o un poco la situación actual de China a través de estas conferencias. Y después también me gustaría agradecer el Instituto de Confucio, que primero de todo es uno de los sitios más importantes de difundir cultura, conocimiento sobre China, y es mi honor poder participar en esta actividad. Pues vamos al grano, ¿no? Directamente vamos al tema. Hoy el tema es hablar de gastronomía china, entonces yo utilizaré un punto de vista de historiadores para explicar el desarrollo de la cultura de comida, todo esto es educación en la mesa, costumbres y sobre todo la forma de cocinar, ¿no? Y relaciona esto con la historia. Por lo tanto, espero que después de esta sesión podéis tener unas ideas mejor sobre la cultura de comida china. Vale, entonces aquí me gustaría poner dos refranes sobre comida y yo creo que es muy representativo. Primero es lo que he puesto en el título, es comer es más importante que emperador. En chino es 吃饭皇帝大. Esta frase, este refrán normalmente utiliza la gente, tiene dos interpretaciones. Una es el emperador es muy importante, pero el emperador también tiene que comer. ¿Sí? Cuando el emperador come es muy importante. Eso significa que el emperador también, como una persona normal, tiene que comer. Y también actualmente utiliza la interpretación siguiente en conversación cotidiana. Dice, estás trabajando, has comido, aún no has comido, pues 吃饭皇帝大, comer es más importante que emperador, hay que comer, ¿no? Es como una manera para enfatizar, ¿no? la necesidad básica, ¿no? de ser humano es comer. Y otra frase también creo que es muy representativo, es 民以食为天, es la comida es la primera necesidad del pueblo. Es una frase desde el punto de vista confucianista, de que los confucianistas son los políticos que preocupa los temas sociales o tema político de un país. Por lo tanto, sabe que dentro de esa sociedad confucianista, comer, el pueblo es más importante. ¿Y qué es más importante para el pueblo? Es comer, poder sobrevivir, poder tener una comida caliente en la mesa, poder tener familia, ¿no? Comida es esencial. Como un inmigrante aquí, muchos años viviendo en Barcelona, muchas veces tengo esa nostalgia de comida de casa y me voy al restaurante chino aquí y me doy cuenta de que no sé pedir los platos. Los platos no conozco. Rollito de primavera, es que yo en casa no comía esto, o ensalada chino, como ensalada china, es como en China no hay ensalada, creo, según lo que conozco. O, por ejemplo, pan frito, también me ha extrañado mucho, ¿no? Todo tipo de estos nombres. Parece que he entrado a otro país, un restaurante de otro país. Una aclaración aquí, que el restaurante chino aquí muchas veces vende, son comida preparada seguramente son preparadas de fábrica y eso lo revende. Por lo tanto, no es tradicional, no es más
típica de China. Por lo tanto, espero que hoy, cuando salimos de aquí, podemos tener una idea mejor, ¿no? más completa. Otra cosa que me gustaría aclarar es comida china, cuando estamos pensando China, pero China es un país multiétnico, hay 56 etnias en todo el país, es enorme, es más grande que Europa. Por lo tanto, ¿qué China estamos hablando? Hoy la conferencia está concentrada en pueblo Han, la etnia Han, y también introduciré un poco de otros pueblos, cómo ha influenciado la comida china, la comida Han, perdón. Y aquí he puesto un mapa que existen muchas teorías que explica qué rama de comida china existe. Más o menos podemos clasificar en 8 regiones y está aquí. Sí. Entonces tenemos el Shandong y después más zona de la costa, Jiangsu, Zhejiang, Fujian y Guangdong, y finalmente tenemos a Anhui, Henan y Sichuan. Y hay más regiones, hay gente que dice que existen 12 ramas, 12 familias de comida, pero podemos dejar estos 8, ya es suficiente. Al final voy a explicar sobre cada uno qué característica tiene. ¿Vale? Primer mito que me gustaría romper es que la gente siempre piensa, China come mucho arroz, ¿no? Pero arroz no es principal cereal que consume en China. La razón es muy fácil, porque arroz es una planta que necesita un clima mucho más cálido, necesita mucha humedad, mucha agua. Por lo tanto, en China, ya que es muy grande, no todos el sitio puede cultivar arroz, y se concentra en esta zona de color rosa. Además, incluso podemos clasificar, por ejemplo, más sur, puede ser arroz, puede tener 3 cosechas al año, y después sucesivamente reduce su cosecha. Por ejemplo, al norte solo una cosecha, en la zona norte de este color solo una cosecha al año. Por lo tanto, arroz es comida básica de China, pero no es principal. Y aquí he puesto estos 5 fotos que tenemos aquí. Son las cereales que consume en China, y otro punto que hay que añadir es que consume mucho trigo. ¿Sí? China también es una cultura que consume trigo. Por lo tanto, podemos ver en este mapa otra vez, en las zonas verdes son donde produce trigo, y vemos que la dimensión, ¿no?, de zona de cultivo es más o menos igual. ¿Sí? Otros cereales que produce, que consume en China, por ejemplo, tenemos sorgo. Sorgo es un cereal que puede crecer, puede cultivar en una zona muy seca, y sorgo también se utiliza mucho, aparte de consumir como cereal, como cocinarlo, a comer, también puede utilizar para hacer alcohol. ¿Vale? Después también hablamos de alcohol. También tenemos cebada, este es también un cereal que consume. Y al final tenemos 2, que son estos últimos 2 que están aquí. Uno es moja, otro es mijo. Estas 2 cereales también se consume bastante. Digamos, alimento básico tiene mucha variedad de cereales que consume. Arroz no es el único. Vale. Vamos al siguiente. Tenemos que hablar un poco sobre la agricultura, porque la agricultura es donde nace, ¿no?, el inicio del desarrollo la cultura de cocina. Primero los primeros habitantes en China utilizan una forma de cultivar muy
muy primitivo y es el talar y quemar. Eso significa que tiene que buscar zona como campo para poder cultivar. Entonces primero quema los árboles, bosques y después el poder cultivar. Y en la dinastía Shang, más o menos está el siglo XVIII al siglo XII antes de Jesucristo, ya encontramos digamos restos arqueológicos de los instrumentos que ha creado con piedra para facilitar, para poder currear, ¿no? Entonces esto es uno de los... es muy obvio que empieza a progresar, ¿no? Las técnicas de la agricultura en China. Y finalmente también es una fresca, una pintura en una cueva que se ha encontrado. Más o menos clasificamos que su época de esta obra es el siglo VII a siglo II antes de Jesucristo, no sabemos qué exactamente, y ya demuestra que los habitantes ya saben domesticar vaca para ayudar, ¿no? Los trabajos de campo. Y todo esto podemos ver cómo había iniciado la agricultura. Otra cosa importante para conocer es, claro, para consumir los cereales tenemos que quitar las cáscaras. Por lo tanto, ¿cómo ha desarrollado las técnicas para quitar cáscaras? Y en este caso, un modelo es muy importante. La forma más primitiva de quitar las cáscaras es utilizar modelo y utiliza fuerza para quitar las cáscaras. Entonces esto es un modelo que había encontrado en la cultura Yanshao. Está más o menos situado en 5.000 a 3.000 años antes de Jesucristo. Y después, cuando quitamos las cáscaras y, por ejemplo, trigo, hay que molirlo, ¿no? Entonces aquí tenemos otra demostración que es un molino de piedra en dinastía Han, ¿no? Ya podemos ver cómo cada vez vaya avanzando, ¿no? Las técnicas, y finalmente es una miniatura que está demostrando un molino, ¿vale? Como significa que ya existen profesionales para producir harina de trigo, ¿no? Esto es muy importante, significa que esta sociedad ya es mucho más compleja y empieza a tener como una especie de trabajador simplemente solamente su trabajo es para producir, ¿no? los cereales. Por ejemplo, estos son casos para demostrar. Vale. Ahora vamos a mirar un poco más sobre los descubrimientos, los recipientes, ¿no? ¿Cómo cocinan los chinos? Una de las características más especiales que hay que destacar es la civilización china o la cultura china es la única cultura que utiliza a vapor para cocinar. Esto no podemos ver en otras civilizaciones. Además, también tenemos que pensar, en realidad es muy lógica porque es una manera, podemos utilizar poca agua y poco fuego, pues, digamos poca leña, y ya podemos cocinar los cereales, ¿no? En realidad es muy inteligente utilizar esta forma para cocinar. Podemos ver estos instrumentos, estos recipientes. Tenemos aquí se llama yen, ¿vale? Cuando estamos estudiando la historia antigua, muchas veces tenemos que observar estos objetos y para saber cómo está organizando la sociedad en aquel momento, y en este caso tenemos que fijar este yen. Yen, ¿cómo funciona? En realidad, miramos arriba, se puede separar en dos partes, ¿sí? Uno que es abajo, que normalmente tiene 3 patas para sostener, o 4, depende. Y normalmente la gente lo que pone es agua dentro y abajo pone leña, ¿sí? Y después
la parte superior se llama zen, ¿sí? Puede ser así, con tapa, o puede ser que tiene estos agujeritos, ¿habéis visto? Entonces dentro lo pone los cereales, ¿sí? Entonces en esta forma, una vez hierve agua dentro, en el recipiente abajo, y así puedes cocinar arroz, ¿sí? En realidad es muy inteligente, ¿no? Este tipo de desarrollo. Vale, entonces también puede ser es una olla sin agujero, directamente cocinar, ¿no? Dentro de este recipiente que tenemos aquí, que podemos ver ¿sí? Más o menos. Entonces, el resultado, ¿qué tenemos el resultado? Hay varias maneras, aquí las fotos que he puesto son muy actuales, pero para hacer una idea yo creo que es perfecto, ¿no? Por ejemplo, podemos cocinar con poca agua y el resultado puede ser los cereales o arroz seco, ¿sí? Que puede presentar esta forma, o también si son cereales, aquí es una foto de arroz salvaje, mezcla con muchos especie de arroz diferente, pero más o menos tener una idea está muy bien. Y también puede ser cocinarlo con más líquido y tiene una forma como papilla, como una papilla, como arroz caldoso que conocemos aquí, ¿no? Entonces en chino, si es más seco, se llama fan, ¿sí? Mi fan, esto si aquí hay gente que está aprendiendo chino, seguramente conoce. Y después cuando tiene más, contiene más líquido, es más caldoso, se llama zhou, es papilla, ¿no? Lo que conocemos. Hasta ahora esto se consume, ¿no? Más que 5.000 años de costumbre comiendo alimentos básicos provenía así. Vale. Después tenemos que pensar qué acompañamos digamos, el plato principal, ¿no? Pensamos que en aquella época seguramente arroz no sale tan blanco, arroz no sale tan bien, ¿no? Quita las cáscaras, seguramente no puede quitar tan bien. Además, la forma de cocción quizás es difícil de masticar, ¿no? Y también puede ser soso este plato. Por lo tanto, hay que tener una cosa contiene más líquido para facilitar, para tragar, porque si no puede ser muy difícil de comer. Por lo tanto, tenemos aquí es jiang, ¿vale? Jiang, actualidad, tiene otro significado, pero vamos a tener en China antigua, puede ser que es un tipo de líquido de arroz, lo fermenta, ¿sí? Entonces tiene un sabor así más agrio, ¿no? Es de sabor más agrio, y para la gente come un poco de arroz o cereales y después bebe un poco esta bebida para facilitar, para tragar, ¿vale? Y en la actualidad, cuando hablamos de jiang, es, por ejemplo, leche de soja, ¿no? Doujiang, leche de arroz es mijiang, tiene otro significado, ya no es fermentado, ¿sí? Más o menos. Y entonces pensamos, ¿qué más? Falta sal, aquí no hay sabor, falta algo. Sal no solamente en la antigüedad, no solamente es para tener sabor, sino también utiliza para conservar los alimentos, ¿no? Claro, en aquella época seguramente no podemos tener tantos alimentos y una vez hay cosecha tenemos que conservar todo posible, por lo tanto sal es un elemento muy importante para hacer, por ejemplo, para macerar col, macerar verdura o carne, ¿no? Utiliza esta forma, entonces esa comida puede conservar con más tiempo. Así tenemos dos acompañantes, uno es jiang, es líquido para beber, y podemos acompañar un poco de estos verduras macerados, así ya tenemos más o menos el sabor y alimento básico. Y después hay dos cosas muy importantes, también podemos cocinar, digamos, comida con líquido, ¿no? En este caso tenemos gen,
este tipo de sopa, hasta la actualidad, aún en la comida china podemos ver, es una sopa espesa, normalmente lleva carne, ¿vale? Contiene carne, o puede ser, actualmente puede ser marisco, pero siempre es una sopa. Hay que tener en cuenta que siempre hay que utilizar almidón para que se espese, ¿vale? Esa es su característica. Y después, como contrario, podemos tener sopa. Tang es mucho más aclarado, también puede ser de verdura, de hueso puede ser de cerdo o vaca, etc., ¿no? Entonces tenemos estos dos sopas. Último, según los historiadores, piensa que cai, en este caso tenemos aquí así de platos, es muy posible ha desarrollado final, es el último que se ha creado, ¿no? Digamos, porque tenemos alimento básico, pero carne no es un digamos, ingrediente fácil de conseguir. Pensamos para una familia campesina, no puede comer carne todos los días. Entonces lo que utiliza es macerar carne, conserva en trocitos, pero acompañamos con verdura, por ejemplo. Por lo tanto, primero salteamos la carne para que tenga un poco sabor de carne y después salteamos, acompañamos con verdura y así, cuando las verduras sueltan líquido, y así tenemos otro plato, ¿no? Entonces esto es cai, actualmente si lo llamamos, ahora en China ya sí que todos los platos que acompañan con arroz es cai, ¿sí? Vale. Entonces también la gente preguntará, ¿cuándo empieza a utilizar palillo los chinos? En realidad los palillos no es el primer invento del cubierto de la cultura china. Los primeros cubiertos tenemos aquí que se llama pi, ¿vale? Es aquí. Aquí hay tres diferentes materias. Primero lo que vemos está hecho en jade y el segundo es hecho de piedra y el último es hecho de hueso seguramente de un animal, ¿no? Aquí también podemos ver que la sociedad ya empieza a tener clases, ¿no? Clases diferentes, quizás digamos, clase más de élite puede utilizar cubiertos con jade porque es una piedra preciosa y muy valiosa, entonces él puede, así te muestra su estatus social. Vale, pi, normalmente tiene esta forma alargada y se usa como cuchara, ¿sí? En realidad es para facilitar enviar la comida a la boca y también podemos ver que siempre tiene una parte más puntiaguda, ¿no? Los historiadores piensan que es muy posible para pinchar la carne que está dentro de comida y así come, ¿sí? Más o menos. Entonces, por lo tanto, podemos tener una idea de que la cuchara es muy posible que ha desarrollado antes del palillo. Los primeros palillos que se ha encontrado es muy posible sobre el siglo III o incluso en siglo I, ya después veremos que ya existen frescas que pintan que la gente ya utiliza palillos. No sabemos bien clasificar un año exacto, pero lo que podemos conocer es los palillos es para la clase alta, no era un cubierto para la gente popular en aquel momento, porque la gente más de clase campesino no puede tener tantos recipientes en casa, por lo tanto directamente utiliza bol y a comer ya está. Pero para la clase, por ejemplo, los emperadores, tiene platos para emplatar sus comidas, por lo tanto utiliza el palillo para que cuando la comida está muy caliente, no tiene que utilizar mano, es un invento muy inteligente. Y aquí tengo dinastía Liao, es una de las dinastías que
formado por pueblo Khitan, que es un pueblo norteño, tiene origen nómadas. Entonces ya podemos ver el parillo, que ya tiene forma como ahora, no ha cambiado nada durante estos miles de años. Y también pi, ¿sí? Y sigue teniendo esta forma que tiene un poco más puntiagudos, ¿no? Ha conservado su forma. Vale, aprovecho ahora para explicar, por ejemplo, un poco de cómo utiliza parillo. Normalmente los dos parillos no se tocan, siempre está paralelo, ¿sí? Podemos ver aquí. Por lo tanto, el abajo, el que más se acerca a ti, es que nunca se mueve y tiene que saber dirigir el parillo más lejos de ti para coger comida, ¿vale? Esto es la forma más correcta de utilizar parillo. Siempre necesita unos meses de prácticas para poder, ¿no? Utilizarlo bien, pero merece la pena, de verdad, entonces os recomiendo. Y finalmente, como una cosa de cultura o educación en la mesa, cuando comemos con parillo es mejor, no pinchamos arroz, ¿sabes? Arroz, y después no pinchamos directamente en forma vertical, porque para la cultura china, si hay un pot de arroz y después el parillo pinchado así, normalmente es para gente difunta, que los familiares que ha fallecido, entonces como una manera de memorizar el miembro perdido de familia, por lo tanto es mejor no lo hagas en la mesa porque la gente puede sentir muy mal. Vale. Vale, ahora vamos a dinastía Han. En esta dinastía es primera dinastía que, digamos, empieza a desarrollar, ¿no? Inicio de la cultura china, de la historia del Confucio. Por lo tanto, también esta dinastía empieza a tener, por ejemplo, contactos con los pueblos de Xiongnu, que son los pueblos del norte. Entonces él empieza a tener, ha entrado la cultura de Centro Asia, también a China. Entonces a partir de ahí la historia de China es totalmente una constante fusión o integración de diferentes culturas. Aquí he puesto muchas fotos para demostrar, por ejemplo, esta imagen superior y inferior pertenece es una obra esculpida en una piedra que se ha encontrado en Shandong, y seguramente esta obra provenía de un gobernador del Shandong durante el siglo II, y representa una cocina, ¿no? Es muy posible que fuera la cocina de este gobernador. Y arriba podemos ver todo tipo de carne está colocado aquí arriba, preparado para cocinar, y hay mucha gente está preparando, ¿no? La comida, está trabajando en esta cocina. Y abajo podemos ver, por ejemplo, aquí ya está utilizando vapor para cocinar comida, ¿sí? Y también la gente está en el suelo preparando comida, ¿no? Es una situación muy ambiciosa de una cocina. Y también podemos ver, estos son dos cocineros, están preparando carne, ¿no? Está utilizando cuchillos para preparar carne, y aquí hay dos animales, seguramente son perros, no sabemos, son animales de acompañantes o después también va a ser parte de la comida de mesa. Bueno, eso ya dejo otra parte porque hablamos otro día mejor. Y después aquí son dos mujeres cocineras, y ya podemos ver, está utilizando parillos, ¿no? Para preparar la comida, está cocinando. Por lo tanto, aquí ya podemos ver la cultura de cocinar, la cultura ya empieza a tener su base. Aquí tenemos que hablar sobre taoísmo, porque taoísmo es una de las religiones y filosofía autóctono de China,
Y taoísmo está totalmente influenciado con la cultura gastronómica. Una de las ideas principales es para la filosofía taoísta, el humano tiene que ser, el humano forma parte de la naturaleza, por lo tanto tenemos que seguir esta regla de la naturaleza, y comida es uno de los elementos más naturales, nos ha dado la naturaleza a nosotros. Por lo tanto, para los médicos taoístas, cuando estamos enfermos no tenemos que tomar medicina, sino las medicinas vienen de comida. Así que, por ejemplo, aquí tenemos los 5 elementos, ¿vale? Los 5 elementos son fuego, tierra, metal, agua y madera. Y después, a partir de ahí, también podemos clasificar más. Cada estación también pertenece a un elemento de ellos. Por ejemplo, fuego es verano y tierra es final de verano, y cambio a otoño es un cambio de estación de cambio. Y metal significa otoño. Después, cuando pasa agua es invierno, y cuando pasa primavera es madera, ¿vale? Cada estación coincide con un elemento, y después todos los ingredientes, todas las comidas están clasificados con un elemento. Así que, por ejemplo, en un médico taoísta te dirá, en otoño deberías comer tal, ¿no? Comida porque es mejor para tu cuerpo. Y también aquí, en este cuadro, también vemos que incluso parte del cuerpo está clasificado con un elemento, ¿no? Entonces tenemos esta complejo combinación. Y para los médicos tradicional chino, por ejemplo, cuando encuentro mal, tengo dolor de cabeza, entonces el médico te dirá, no te dará medicina, sino lo que te da es, deberías comer más, por ejemplo, tal fruta, porque esta fruta pertenece a tal elemento, así que te puede resolver, ¿no? tu síndrome de tal problema. Y esto podemos denominar como terapia alimentaria china, forma parte de la cultura tradicional, de la cultura medicinal de China, ¿vale? Otra cosa es muy importante, para los taoístas, cocinar ya es una forma de ser taoísta, porque sabe utilizar fuego y agua, y después el resultado es comida. Y claro, fuego y agua son los 2 elementos que teóricamente son contrarios, pero si sabemos utilizar una forma correcta, el resultado puede ser muy beneficioso para nosotros. Por lo tanto, cocinar, ¿no? Ya podemos ver que es una práctica totalmente coincide con la filosofía del taoísmo. Y por último, me gustaría añadir esta famosa historia de Zhuangzi sobre un matadero. Está practicando cómo escuadizar una vaca, y finalmente cuando más practicas, y después él puede tener una técnica integrado a tu interior, y esto también es el origen del taoísmo, ¿no? Tao es el camino a hacer algo, camino a convertirse en un profesional, ¿no? Esto es un poco sobre las ideas taoístas aquí. Finalmente, aquí he puesto unos 3 libros clásicos importantes de taoísmo, cómo se relaciona con alimento. Por ejemplo, Shen Nong Ben Cao Jing es recopilación de plantas medicinales de Shen Nong. Shen Nong, sabemos, es una de las figuras de los 5 emperadores, origen de la cultura china. Y después el Huangdi Neijing o Yinshan Zhenyao.
Yin Shan Zhen Yao, perdón. Esos tres son obras que allí dentro habla de todas las teorías taoístas sobre la salud, alimentación y la filosofía del taoísmo. Es la base de cultura medicina china. Y finalmente acabo con esto. Esto son conocimiento popular. Podemos ver en muchos sitios, pero quizás científicamente no son tan correctos según nuestro pensamiento actual. Eso podemos ver, son conocimiento popular, dice por ejemplo, los cítricos con carne de conejo no está bien, ¿no? Es como una tabla de explicación alimentaria para que la gente evita, por ejemplo, que se intoxique, etc. Solo pongo un ejemplo, por ejemplo, siempre mi familia siempre me dice, cuando estás resfriado no tomas cítricos, porque para ella cítrico pertenece, digamos, pertenece un elemento mucho más frío, y esto puede afectar o puede hacer más daño a tu resfriado. Claro, pero aquí, cuando estás resfriado hay que tomar vitamina C, ¿no? Es totalmente contrario, es totalmente chocante, ¿no? de estas dos filosofías. Vale. También en budismo también había influenciado mucho a la cultura china. Budismo había entrado, es una religión origen de India. Aquí tengo un mapa que está muy claro, está en el norte de India. Entonces, gracias a los comerciantes de ruta de seda, gracias a los peregrinos del budismo, se ha ido a India y después se ha llevado los clásicos o cánones budistas a China y traducirlo. Entonces el budismo se había expandido en Asia. Y el budismo también tiene una forma del alimento muy especial. Por ejemplo, como provenía de la cultura hindú, esas dos culturas tienen un concepto muy importante que es no hacer daño a los seres, ¿no? Compartir esta esencia. Por lo tanto, el budismo también practica vegetariano, como muchos de los hinduistas. Y esto también había afectado a China. Tofu es un elemento muy importante para los vegetarianos porque es un fuente de proteína para sustituir carne, está perfecto. Tofu es muy posible, ya había existido antes de dinastía Han, de esa técnica de producir este producto de soja. Lo que pasa es que gracias a la expansión del budismo, entonces tofu se hace cada vez más popular, ¿no? La gente empieza a consumir más tofu en China. Vale, aquí tengo... esto es una estatua en ruta de seda, en Dunhuang, y después este es el primer templo budista en año 68, está en Luoyang, es el templo del Baima. Vale. Por lo tanto, aquí podemos ver los budistas, los monjes budistas, tienen que practicar voto de no comer carne, ¿no? Este concepto de no violencia provenía del hinduismo. En la lengua sánscrita es ahimsa. Y hay pero este vegetarianismo no solamente no comer carne, sino hay estos 5 elementos, está prohibido, que podemos ver aquí, son puerros, ajo, cebollino, ajo tierno, cebolla. ¿Por qué no puede comer este tipo de alimentos? Porque para los budistas es mejor que eliminas totalmente tus deseos, ¿no? Y estos elementos, estos ingredientes pueden ser afrodisíacos, ¿no? Después mejora tu circulación y no está muy bien para practicar voto de castración, castidad, perdón, voto de castidad. Por lo tanto, el budismo y hinduismo, las dos religiones había
esta prohibición, que es dentro del mundo vegetariano es muy diferente, ¿no? lo que conocemos. Y después, té es una bebida, antes quizás se considera más como un medicamento para quitar dolor de cabeza, etc. Pero los monjes budistas, porque tienen que pasar mucho tiempo haciendo meditación y haciendo las tareas de templo, entonces los monjes tomaban té para estar despierto, ¿no? Para estar en un estado más sereno. Por lo tanto, a partir de ahí, hábito de tomar té también, ¿no? se ha hecho más popular, ¿vale? Estas son las influencias budistas que poco a poco se ha introducido en la cultura china. ¿Vale? También comida depende de qué clase pertenece, depende de qué parte de la sociedad eres y tiene diferentes formas. Entonces aquí me gustaría añadir, por ejemplo, esto es una obra que está mencionando cómo es la comida más humilde, ¿no? Para un campesino. Aquí hay dos frases, es Dan shi piao yin o Dan shi hu jiang, esas dos refrán chenyu. Lo que dice es que solo tiene un plato o una cesta de comida y después tiene que beber este líquido de jiang, esta bebida digamos fermentada, ¿no? Solo tiene estos dos. Pero si tú perteneces a una clase un poco más clase alta, si tú forma parte de los burócratas o gobernadores, tú puedes tener una mejor dieta que una persona campesino, ¿no? Entonces aquí podemos ver, son un grupo de confucianistas, está comiendo y no se ve muy bien aquí, pero aquí, por ejemplo, delante hay frutas, hay cesta de frutas y en la mesa hay muchos platitos diferentes, son diferentes platos. También hay que tener en cuenta, hay mujeres está sirviendo esa comida, ¿no? Entonces podemos ver, hay una diferencia bastante grande de un campesino con, por ejemplo, un erudito en este caso. Y finalmente es el más lujoso, la corte. Entonces ya podemos ver los platos. Aquí tengo una pequeña muestra. Este recipiente se llama tou. Tou también principalmente son como platos, sirve como platos. Y además podemos ver, está más elevado, ¿no? Y aquí todos los platos tienen esta forma. Entonces, y muchas veces son para emplatar carne, ¿no? Ya podemos ver aquí la cualidad, ¿no? de comer es mucho mejor que un campesino. Y en los banquetes de la corte muchas veces acompaña con programa de ocio, por ejemplo, teatros, hay gente cantando, hay gente que está tocando música, ¿no? Esto es totalmente otra forma de comer. Vale. Ahora vamos al tema más interesante, es alcohol. Entonces, no sé si habéis probado algún licor chino. Principalmente hay tres tipos de licores. El licor más popular es primero, que es mi jiu, es licor de arroz, principalmente está hecho de arroz. Este licor también podemos encontrar tanto en Japón, en Corea, en casi muchos países de Asia Oriental utiliza arroz a hacer alcohol. Y normalmente contiene, puede ser 20% de alcohol, ¿vale? Pero es un licor barato, no es un licor caro en este caso, y actualmente muchas provincias utilizan millo para cocinar incluso. Y después tenemos el licor blanco. Este licor es una bebida destilada, por lo tanto contiene mucho más, el alcohol son mucho más altos,
puede llegar al 55% de alcohol, 58%. Ya no solamente está hecho de arroz, sino mucho de ellos está hecho en sorgo. ¿Sí? Pueden mezclar los diferentes ingredientes y como esa técnica de destilar el alcohol no es origen de la cultura china, sino es gracias al Imperio Mongol. Había traído esta técnica desde Centro Asia de destilar arroz, por lo tanto a partir de dinastía Yuan, China empieza a fabricar el licor blanco, ¿vale? Y el último, este licor sí que es un licor autóctono chino que se llama Huangjiu, es el licor amarillo. Este tipo de licor principalmente se centra en la zona del río Yangtze. Como el río Yangtze, si vamos un poco más hacia el origen del río, es una zona muy húmeda y después se hace mucho calor, por lo tanto tiene un clima perfecto para la fermentación. Y eso allí sí que tiene la cultura de hacer Huangjiu, provenía desde lejos y muchas veces podemos ver aquí, ¿sí? Son embotellados en esta forma. Y después vamos a hablar de cerveza. ¿Habéis probado Qingdao en un restaurante chino? Hay que probar, es la cerveza más importante de China, pero cerveza no es un alcohol origen de China, sino ha desarrollado o ha empezado a producir a partir del siglo XX, y esto hay que ver con la historia. Qingdao, durante el principio del siglo XX, había sido parte por los tratados desiguales del Imperio Qing con las potencias europeas. Entonces Qingdao había cedido a Alemania. Entonces hay empresarios alemanes que empiezan a instalar una fábrica de cerveza y esto es el origen de la cerveza Qingdao. Después de la Primera Guerra Mundial, por muchas consecuencias, aquí ya no entro, Qingdao fue cedido por los alemanes a los japoneses, ¿vale? Se ha cambiado dueño, entonces después, durante una época, hasta cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, Qingdao producía cerveza, esta marca, pero para la marca Asahi. Asahi también es una marca importante de cerveza japonesa. Por lo tanto, así podemos entender, cerveza no es un alcohol origen chino, pero como es una bebida alcohólica muy barato, por lo tanto ahora de todos los chinos, hay muchos chinos que tienen esta costumbre de tomar una cerveza, una caña. Vale. Voy a hablar un poco sobre el Imperio Mongol, porque este imperio es el primer imperio que había conectado Europa y Asia, ¿no? en la historia. Entonces, bajo este contexto de este gran imperio mongol que había conquistado Genghis Khan, podemos ver después Genghis Khan había asignado diferentes kanatos, ¿no? a sus hijos como descendientes. Entonces podemos ver, en la zona china es dinastía Yuan. Después tenemos el Clan Khan, que es donde está situado en Mongolia, y el Horda de Oro, que es la zona donde está Rusia, y finalmente el Centro Asia tenemos el Chagatai, Kanato Chagatai, y Kanato, que es la zona persa. Entonces, bajo este contexto de que Europa y Asia está todo conectado, entonces ha creado un periodo de paz, ¿vale? Entonces, en esta época, la economía, ¿no? El cambio de mercancías, la ruta de seda está totalmente fluido, por lo tanto, lo llamamos Pax Mongólica, es decir, paz de Mongolia. Entonces, en esta época también había influenciado la comida
en la gastronomía china, por ejemplo, hay mucho intercambio de productos, ¿no? Durante esta época. Por ejemplo, la ha introducido zanahoria, naranja, azúcar, también cultura de azúcar es muy de los países árabes, los países islámicos. O también, por ejemplo, melón, ¿no? Todos estos son ingredientes no origen de China, sino había provenido de Centro Asia. Y también ha ayudado, ¿no? Expandir la cultura china hacia afuera. Por ejemplo, tenemos arroz y té. Los canes que había ido a gobernar en diferentes ganados, por ejemplo, le ha gustado mucho comida china. Y el can de ganado había traído cocinero chino hasta actual Irán, y después el comer arroz se convierte en una comida de clase alta, ¿no? Por ejemplo, estos podemos ver cómo está pasando, ¿no? Las diferentes culturas gastronómicas, cómo intercambia información. ¿Vale? Y después aquí había explicado sobre las técnicas de destilación de alcohol, ¿sí? También había llevado los expertos, los emperadores Yuan, había llevado estos expertos desde Samarcanda a China para, ¿no? desarrollar esta técnica. Y también la cultura de caña, ¿no? también provenía de esta época. Vale. Vamos a ver harina, hemos hablado sobre cultura de arroz y después cómo trabajamos el trigo. Hay varias formas, pero principalmente es hecho a vapor, ¿vale? Vapor, esta forma de cocción es fundamental. Por lo tanto, podemos tener, primero, este es un mantou, es una masa de harina y después no tiene nada de relleno, solo tiene un poco sal y azúcar y después ya ponemos a vapor, esto es mantou. Pero podemos añadir un poco más relleno y también ponemos arroz y esto es baozi, ¿sí? Son las dos formas más comunes que podemos encontrar en comida china. Y después poco a poco vamos a desarrollar, vamos a mejorar nuestra técnica. Tenemos aquí abajo, este caso es una forma de baozi, pero la piel es mucho más fina, contiene la cantidad de carne aún más y además lleva caldo dentro, ¿no? Podemos ver cómo puede llevar una capa de harina tan fina y aún dentro puede llenar con caldo. Esto se llama xiaolongbao, ¿sí? También es muy típico. Y otra forma son empanadillas, en forma de empanadillas. Tenemos, por ejemplo, shuijiao, empanadilla, cocinamos con agua hirviendo, también es una de las técnicas. Y después este es guotie, sí, empanadilla, pero frito o a la plancha, ¿no? Entonces tiene la base es un poco más hecho, es más crujiente y podemos jugar el sabor. Hemos visto cómo ha cocinado con agua, cómo ha cocinado a vapor, pero también hay forma de cocinar con carbón. Y en este caso, esta forma de comer es mucho más de los pueblos norteños, o digamos viene de, incluso por ejemplo para los pueblos musulmanes en China, sí que comen en esta forma, se llama ping. Podemos ver, tiene esta forma, se parece por ejemplo a India o como naan, ¿no? Esta forma de cocción, o directamente que presenta esta forma también, es más seco, ¿sí? es diferente. Vale, siguiente. La cultura de harina en fiestas. Aquí he puesto una foto de las diferentes formas de empanadillas. Ya podemos ver que es un arte, ¿no? Hay muchas formas de hacer una empanadilla y es muy artístico en este caso.
Las empanadillas para la cultura china muchas veces se relaciona con este es el lingote de plata, son las monedas que utiliza durante dinastía Yuan. Entonces la familia china siempre piensa, el primer día de Año Nuevo chino vamos a traer suerte, por lo tanto comemos empanadilla. Y esto es una de las costumbres, ¿no? de la cultura china, que es comer empanadillas el primer día de año. Y después tenemos otra fiesta importante, en este caso es cumpleaños. Aquí en cumpleaños hay que comer una tarta, hay que comer dulce, pero en China celebrar cumpleaños es más una costumbre para los mayores, para los yayos de la casa, para los abuelos, ¿no? Cuando cumple, por ejemplo, 70 años o 80 años, entonces la familia celebra un gran banquete para celebrar esta fecha, y hay que cocinar, hay que comer tallarines. ¿Por qué? Porque tallarín tiene esta forma alargada, significa longevidad, ¿no? Entonces hay que comer tallarines para celebrar, ¿no? Que los abuelos de la familia han tenido una vida, ¿no? tan bien, está sano y que sigue, ¿no? Que sigue esta salud. Por lo tanto, podemos ver aquí los shou mian, en chino la pronuncia así. Además, muchas familias cuando comen shou mian siempre dice a los nietos, los hijos, que tienen que comer, ¿sabes? Una vez, no puede cortar con los dientes, porque esto no trae buena suerte, ¿no? Esto es como un costumbre muy, muy curioso, ¿no? de la cultura china. Vale. Vamos al siglo XVI. En esta época ya podemos ya tiene presencia de los europeos en Asia, ¿no? Y en este caso tenemos los españoles ya han llegado a las Filipinas y también ha instalado esta ruta, ¿no? Transpacífico entre Manila y Nueva España, que es el Acapulco. Entonces esta ruta, una vez cuando empieza a navegar con frecuencia, también intercambiaba, ¿no? alimentos entre estas dos zonas. Y aquí he puesto esos tres alimentos. Uno es patatas, otro es maíz y finalmente es quintilla, ¿no? Estos tres alimentos hoy en día es fundamental para comida cotidianas de China. Por ejemplo, patatas y maíz, estos dos ingredientes porque puede producir con mucha facilidad, es muy fácil de plantar y también puede alimentar a la gente. Por lo tanto, durante después del siglo XVI, esta entrada de esta comida en el siglo XVII, XVIII, XIX, en China, el aumento demográfico ha sido muy rápido, ¿vale? Esto es gracias a estos dos elementos. Y después, quintilla también, después podemos ver la comida del Sichuan, fundamental, no puede comer comida de Sichuan sin quintillas y después ya veremos. Vamos al siglo XIX. En esta época, después de guerra de opio, las dos guerras, dinastía Qing empieza a firmar muchos tratados con las potencias occidentales. Entonces existen muchos puertos o ciudades, está cedido a estos países. Por lo tanto, primer experimento de los chinos sobre comida occidental también empieza en el siglo XIX. Por ejemplo, aquí tengo una foto, una ilustración. Es un grupo de mujeres, está en Shanghai, situado en la época de Shanghai. Shanghai es la zona que hay
concentra máximo europeos o americanos, y están probando comida, ¿no? El estilo occidental, podemos ver cubiertos y están comiendo. Y esto ha cambiado totalmente, ¿no? Actualmente la aceptación o la costumbre de comer un restaurante occidental también, ¿no? Provenía de esta época. Una cosa muy curiosa que voy a concentrar en Shanghai. Durante el siglo XIX, Shanghai había concentrado máximo población extranjera. Una de ellas son rusos. ¿Por qué? Porque después de la revolución bolchevique en 1917, Rusia entra a un estado de guerra civil. Muchos rusos francos, es decir, apoyaban al antiguo régimen de Zar, se ha refugiado, ¿no? Una parte se ha ido a Manchuria y un gran parte se ha ido a Shanghai. Entonces se empieza a tener esta situación de que en Shanghai existe una comunidad rusa muy fuerte. Entonces, a partir de ahí, Shanghai es como una esponja que absorbe, ¿no? Todas las influencias occidentales en esta ciudad, y también ha influenciado a la comida de Shanghai. Y en este caso he puesto este plato. Abajo es la versión rusa y arriba es la versión china, ¿vale? Se llama luo song tang, ¿vale? Porque la sopa original es borscht. Espero que he pronunciado más o menos. Esta sopa está cocinado con remolacha y después encima tiene un poco este yogur agrio, ¿no? Sí, y después pero claro, remolacha no es un ingrediente original de China. Entonces la gente de Shanghai lo ha cocinado con tomate, ¿vale? Y añade patatas y normalmente hay ternera, y después se ha convertido en un plato de dulce y un poco agrio, ¿sí? Es la versión, ¿no? de esta sopa que se llama luo song tang. Entonces en Shanghai había creado esta familia, esta cultura de cocina fusionado, es una cocina fusión con técnicas o forma de cocina occidental que se llama hai pai, ¿sí? Vamos a ver por provincia. Aquí he puesto provincia de Zhejiang. Zhejiang es una de las provincias, había sido capital durante también muchas dinastías en China. Es una región que les gusta utilizar dulce, ese sabor dulce para hacer un poco diferente sabor. Y, por ejemplo, también como es el río Yangtze también fluye, entonces hay mucho pescados, entonces también se cocina mucho pescado. Vale, hablamos de dulce, por ejemplo, este plato que se llama mi zhi huo fang, ¿vale? Este plato es jamón. También existe jamón, no solamente en España, después os enseño. Jamón chino, entonces lo trocea y lo cocina con fuego lento con azúcar y miel. Entonces cuando este jamón chupa todo es azúcar, entonces juega ese sabor salado y dulce, ¿no? en este plato. Normalmente acompaña con un poco de verdura, también cocinado, pero principalmente es dulce, es como un plato dulce salado. Y también este plato también es famoso de esta región, provenía de un poeta de dinastía Song que se llama Su Shi o Su Dongpo. Y este poeta le gusta mucho comer, es un foodie, ¿vale? Si hablamos de la lengua en la actualidad. Entonces uno de sus platos favoritos es comer cerdo, es la parte de la pancha que tiene que tener la parte de grasa, la parte de piel, la piel, la grasa, y después finalmente lleva, ¿no? un poco carne, es como la zona que hacemos bacon, ¿no? Aquí.
Entonces lo cocinamos también con fuego lento, con el licor que tenemos, había mencionado huangjiu, ¿no? Normalmente puede ser jiafanjiu, shaoxingjiu, y con más especies, entonces cocinamos con fuego lento mucho tiempo. Y después la carne tiene esta como muy suave, muy tierno, cuando lo muerdes está totalmente como desprende, ¿no? Todo o aroma en la boca. Esto es cerdo de Dongpo, ¿no? Incluso este plato había cogido su nombre, ¿no? Podemos ver la influencia de esta poeta. Y aquí también, en Nanjing, estoy mencionando Nanjing, Nanjing tiene laquea al pato, no solamente es de Beijing, sino en muchas regiones tiene esta forma de cocción de laquea pato. Lo que pasa es que Beijing, Quanjude, el restaurante se ha hecho más famoso de todos, por lo tanto todo el mundo piensa pato de Pekín, pero no. En diferentes regiones también tiene esta técnica, entonces también podemos ver este plato aquí. Siguiente. Vamos a Shanghai. Shanghai, aparte de había mencionado sobre las culturas, mezclado con cocina occidental. Vale, aquí ya tenemos el jamón, ¿no? En China también tiene cultura de producir jamón, pero diferente. Aquí digamos, hace como en piezas muy finas y lo come directamente. Lo que pasa es que en China hay que cocinar, ¿vale? Lo trocea en grandes trozos y después lo utiliza para la cocina. Es muy diferente el concepto que tenemos, ¿no? de aquí. Entonces tengo este plato, se llama Yanduxian. Yanduxian es un plato, digamos, es muy casera, es muy popular, es un plato de primavera. ¿Por qué? Porque es la época de bambú. Entonces la familia, la madre, abuela siempre compra bambú fresca del mercado, entonces vuelve a casa, igualmente es con cerdo, la parte digamos, de la pancha. Si queremos ser un poco más lujoso, podemos comprar jamón, ¿no? Entonces lo cocina con fuego lento. Muchas veces puedes añadir un poco de verdura y se hace una sopa, ¿no? un plato caldoso. Y también en Shanghai también tenemos dajiaxie. En otoño tiene esta costumbre de comer cangrejo, y este es el cangrejo autóctono de China. Temporada es otoño, podemos ver por internet que vende por unos precios muy exagerados, pero siempre acota, porque es manjar, ¿no? Para la cultura china, poder probar este cangrejo es un manjar de la vida. Después dos platos muy importantes, tallarín, podemos ver, después ahí explicaré más tallarines, pero tallarín es no solamente en norte, sino en toda China tiene cultura de comer tallarines, y este es un tallarín que es Chongyou Ban Mian, es tallarín con aceite de cebolleta, se hace un aceite, fríe cebolleta con mucho tiempo, entonces cuando coge todo el aroma de cebolleta, puede añadir más, por ejemplo, ajo o pimientas, ¿no? Para que el aceite quede sabor, y lo tienes en la nevera, y así que cuando tienes hambre, cocina un poco tallarín y añade este aceite, ya tienes comida, ¿no? Una comida rápida. Y último, esto solo podemos encontrar en Shanghai, en la zona centro de la ciudad, se llama Nanxiang Xiaolongtang Bao. Es un restaurante muy famoso. Podemos ver, tiene forma de empanadilla, ¿vale? Que he mencionado, está aquí, que contiene tanto caldo. Primero te pone una pajita que tú bebes el caldo interior y después puedes comer. Por tanto, es una técnica muy increíble que contiene tanto caldo, ¿no? Parece que estás bebiendo un caldo, ¿sí? Es una comida. Cuando vais a viajar a Shanghai, por favor, hay que probar Nanxiang Xiaolongbao, ¿sí? Xiaolongtang Bao. Vale. Comida de Sichuan, esta región más interior que conocemos, tiene costumbre de comer picante.
¿no? Casi toda, aparte de que había mencionado que el quindía provenía después del siglo XVI, esta región produce un tipo de pimienta que se llama pimienta de Sichuan. Entonces esta pimienta, una vez cuando lo muerdes, tienes la lengua como adormecida, ¿sí? Tan picante que te duerme la boca, ¿vale? Y después añade quindía, entonces tiene ese sabor picante y también parece que te duerme la boca, pero está muy rico, entonces tú sigues comiendo, ¿no? Entonces es la magia que hace que esta comida atrae tanta gente. Primero tenemos este plato que se llama mapo tofu. Es un plato, según dice, era una señora de un restaurante que se llama Mapo, Chen Mapo. Entonces ella cocina este plato que son tofu troceados y después con un salsa picante, y después tiene tanto éxito, entonces al final este tofu se llama mapo tofu, ¿vale? Este es digamos, ya entra a plato nacional de la comida culinaria china. Y tenemos otro plato también, es un plato más casera, más popular, que es shui zhu yu. Es igualmente esta salsa picante y podemos ver encima todos estos trozos son los pimientas de Sichuan o quindía o más especies, entonces lo hace una salsa roja totalmente picante y después son ingredientes principales, pescado troceado, son en forma muy fina, entonces una vez el caldo muy caliente, ¿no? Lo pone encima de estos pescados y después se hace, ¿no? Con este calor. Y también es un plato muy aromático, muy picante, ¿no? Como siempre, nunca falta. Y finalmente es fondue chino. Este es una olla, es una olla, también podemos ver ahí se hace una forma de yin y yang, ¿no? Normalmente puede ser dos caldos, uno normalmente es picante y el otro puedes elegir otro caldo más suave. Y después tenemos todos estos ingredientes y todo el mundo en la mesa lo cocina y después lo come al instante, se llama huoguo en chino. Entonces, en muchos países asiáticos también tienen su fondue, ¿no? En diferentes maneras, pero esto es el más tradicional de Sichuan. Según cree que comer fondue puede ser provenía de los pueblos musulmanes porque consumen más cordero, la carne de cordero, entonces lo cocina así en una olla caliente, entonces lo cocina rápido y entonces ya come. Pero cada región quizás tiene su estilo diferente y este es el más que conocemos. Podemos ver todo tipo de albóndigas, verduras, carne puede ser de ternera, cordero, cerdo, ¿no? Todo tipo de carne, y después también puede cocinar con marisco, ¿vale? Esto es fondue chino. Vale, siguiente. Arte de tallarín. Tenemos cada región tiene su tallarín famoso, por ejemplo aquí en Beijing es jiajiangmian. Jiajiangmian es podemos ver los tallarines, son ingredientes muy frescos, puede ser pepino, puede ser cilantro, un poco granos o nabos, y con una salsa aquí, y entonces lo mezcla, ¿no? Lo llenas todo y entonces lo empiezas a mezclar y ya puedes comer. Y también tenemos tallarín con caldo, esto es muy típico de China. Por ejemplo, tenemos el tallarín de ternera o tallarines salteados. Este tallarín que se llama la tiaozi. La tiaozi tiene origen de los uigur, que es un pueblo origen del centro Asia, de actual, la provincia se llama Xinjiang, y es un plato totalmente, como son musulmanes, es halal, ¿no? Totalmente seguir las costumbres musulmanes. Y después también tenemos el tallarines más famoso, es el Lanzhou Lamien. ¿Sí? Son tallarines hechos una masa y después se empieza a estirar, ¿no? Para sacar
para hacer forma de tallarín, y esto es del Lanzhou. Vale. Ay, perdón. Y este es también muy típico, se llama Tao Xiaomian. Es el maestro o el chef, lo que hace es tener una tabla y la masa lo extiende encima de la tabla y después utiliza cuchillo, hace una corte muy fina para sacar tallarín. ¿Sí? Podemos ver arriba, es así. En el instante, cuando cae este tallarín al agua pudiendo, entonces ya hace tallarín. Entonces es mucha técnica, ¿no? También es como un espectáculo de hacer tallarín al instante con cuchillo, es el arte de utilizar cuchillo. Vale. Finalmente vamos a Guangdong. Quizás la cocina de Guangdong es que conocemos más. ¿Por qué? Porque sabemos que Hong Kong pertenecía parte del Gran Bretaña, Imperio Británico durante mucho tiempo. Entonces aquí en Europa hay muchos inmigrantes de Hong Kong, había traído, ¿no?, su cultura de comer aquí, principalmente en Gran Bretaña, y eso es comida que conocemos más. Entonces, primero me gustaría mencionar la cultura de Yum Cha. Es la lengua cantonesa, es una tradición que es un restaurante. Las familias durante el fin de semana llevan a toda la familia, a los niños, ¿no? Entonces los padres llevan a los niños o abuelos a este restaurante. Se parece a un restaurante de té. Se va ahí, pide una jarra de té y después tiene todo tipo de dim sum. Cuando escuchamos mucho el restaurante chino aquí tiene dim sum, ¿no? Son estos tapitas, ¿no? Puede ser hecho de vapor, puede ser a horno, hay muchas formas de hacer, también incluso dulce y salado, los dos, y la familia desayuna ahí su fin de semana, los padres pueden leer periódico, ¿no? Y es como un fin de semana a cafetería, ¿no? O a comer fuera. Es la cultura de Yum Cha. Entonces, esto es lo que tenemos aquí. Y también Shu Mei, esto también es la lengua cantonesa, también es una forma de laquear, ¿no? Pato. También puede ser salchichas, también hace muchas salchichas o embutidos en esta región, y añade una salsa muy especial y después se puede acompañar con arroz, ¿no? Es un plato muy típico de Cantón. Vale, y finalmente en Guangdong también tiene costumbre de comer zhou, ese arroz caldoso, tiene muchos tipos de zhou y también es una región que sabe muy bien hacer sopa. Allí cada estación tiene sopa para tomar, y después si tú estás embarazada, si no te encuentras bien, también tiene todo tipo de sopa para que te mejora tu salud, ¿no? Es una región muy rica Vale, finalmente voy a acabar, espero que llevo bien, ¿no?, el tiempo. Este es un documental que había producido por CCTV en 2012. Este programa había ganado tanto, ¿no? Es un programa, habla sobre la cultura gastronómica china, pero de pueblo. Se va a todos los pueblos campesinos, va a ver cómo come la gente normal, no solamente la comida del restaurante. Y después ha tenido tanto éxito porque la sociedad china piensa, ¡wow!, tenemos tanta diversidad de cultura china. Entonces yo recomiendo, no sé si aquí hay gente que trabaja en TV3 o en A2, que puede comprar este documental, porque yo creo que es el mejor propaganda para que aquí la gente conozca, ¿no?, la cultura gastronómica china. A ver si podemos ver. No podemos. Pues a ver si puedo. Parece que no, ¿no? Sí, no coge. Vale, pues si yo lo utilizo. Perdón. A ver si puedo.
internet. Sí, sí, hay internet. Entonces, esto es un tráiler de este programa. Entonces podemos ver, hay muchas comidas que he mencionado, ha salido de aquí. A ver, ¿se ve bien? ¿Sí? Pues todos tenemos hambre. Espero que después de hoy tenemos más conocimiento sobre China y os recomiendo que acerca a las instalaciones del restaurante chino cerca de vuestra casa donde vivís y después podéis acercar con la gente, preguntar de qué región es y si le apetece hacer una comida de su región para presentarte, ¿no? Yo creo que la comida siempre es la mejor manera para iniciar una conversación o una amistad. Entonces, esto es mi conferencia hasta hoy y espero que os haya gustado. Muchas gracias. Molta gana, ¿no? Pues muchísimas gracias, pues me ha gustado muchísimo. Com he pogut veure, la història de la gastronomia és una història total, no? Ha fet un repàs des de la prehistòria fins a avui i a més de tots els temes possibles, la guerra, la societat, els gustos, l'agricultura. A partir de la gastronomia, d'un menjar, es pot fer una història absolutament de tot. O sigui, l'any que ve et convidaré per fer totes les conferències i tots els dies. He estat tuitellant la conferència, si ho voleu mirar després i viure. Me han preguntado muchas cosas. Lo que más ha sorprendido, por ejemplo, es por qué lo que has dicho de que no se pueden tomar cítricos cuando estás resfriado. Claro, yo he puesto, no sé, la frase, ¿no? No se pueden tomar cítricos cuando estás resfriado. La gente, ¿por qué? ¿Qué pasa? Sí, es eso, por ejemplo, naranja, mandarinas, ¿no? Por ejemplo, por lo menos para mi familia, mi región, siempre considera que pertenece al elemento de frío, de comida fría. Pero no es fría porque está saca de nevera, de la temperatura, sino es fría. Entonces, cuando tiene tos, es mejor que toma un elemento que contiene más calor o es más cálido. Entonces, esto te podría peorar, por ejemplo, la tos. Esto es lo que me dice la familia. Claro, cuando vengo, ¿estás resfriado? Pues venga, zumo de naranja. Yo pienso, esto no, pero claro, poco a poco te acostumbras, ¿no? Provenía de diferentes filosofías, diferentes pensamientos. Es simplemente un ejemplo como que me ha chocado más. Sí, claro, aquí también. Porque me han preguntado por qué. Teniu alguna pregunta per fer? Voleu preguntar alguna cosa? Dos preguntas. La primera es que no ha mencionado usted la conexión de Shoumien y espagueti en Italia. La cuestión, naturalmente, es si los italianos recibieron esta invención de China o al revés. La segunda pregunta es que la guindilla, la comida caliente,
Me parece que hay un proverbio en chino que va que los de Sichuan no tienen miedo del picante, los de Hunan tampoco, Sí. pero y los de Shanxi. sí, Sí. tienen miedo de no tenerlo. Sí. Sí. Bueno, y esta es la parte de chino que no me gusta y donde hago régimen. Y lo que pregunto es si es correcto que esta forma de comer es de hecho el resultado del opio, que estas eran las regiones donde el consumo de opio era el máximo. Vale. Sí, respondo ahora. Sí, respondo ahora. Primera pregunta. Había consultado a historiadores italianos, entonces lo que hemos llegado a un acuerdo es la cultura de tallarín, de pasta ya existe, había existido en Italia. Lo que pasa es que la forma de cortar sí que es muy posible que había traído Marco Polo desde China a Italia. Es la forma alargada, es como había mencionado usted, esta forma de cortar tallarín, es el primer, hace la masa fina, lo doblar y después cortar así, de forma más alargada y así hace espagueti. Hemos llegado a acuerdos, es muy posible que esta forma de cortar sí que había traído de China, pero la cultura de pasta había existido. Espero que esto había respondido su pregunta. Y después sobre la cultura, hay 3 regiones que comen picante, además son muy picantes, es Jiangxi, Hunan y Sichuan. A ver si puedo volver al mapa para que tenemos una visión mejor. Es el primer mapa. Es este, ¿verdad? Entonces, tenemos Sichuan, Hunan y Jiangxi, está aquí, no ha marcado el color. Quizás yo parto de un diferente punto de vista con usted. Según lo que conozco, puede ser, bueno, si usted interesa, a lo mejor puede ser toma ejemplo. Estas 3 regiones, el río Yangtze pasa y por la situación geográfica son regiones muy húmedas y muy calurosas. Entonces tiene costumbre de tomar picante. No me acuerdo el refrán que me parece que es la gente de Shanxi teme que la comida no es picante, la gente de Hunan teme que no es suficiente picante y la gente de Sichuan teme que más picante mejor porque no tienen miedo, ¿no? Es un refrán, más o menos el nivel de picante que les gusta va aumentando. Entonces, según lo que conozco, en estas regiones es muy húmeda, hace mucho calor, come picante y después puedes sudar. Entonces, puedes equilibrar tu temperatura corporal. Porque siempre tenemos una idea, pensamos que la gente vive en zona fría, a lo mejor come más picante, pero en realidad no, porque una vez que sudas y ya pierdes el calor del cuerpo. Por lo tanto, la costumbre de comer picante son de gente de tropical, especialmente en esas 3 regiones, hace mucho calor, mucha humedad, por lo tanto, cuando te suda, te sientas un poco más cómodo. Esto es la interpretación que conozco sobre por qué come picante. Pero no, desconozco sobre el tema de opio, pero igualmente después si usted tiene alguna recomendación de lectura, yo también me gustaría saber sobre opio. ¿Vale? Gracias. ¿Más preguntas? A ver si puedo responder, tampoco porque China es tan grande. ¿No? Sí. Primero, gracias por la conferencia.
Mi pregunta es, yo había escuchado que cada región de China, como has mostrado, tiene como comida tradicional y que es como una especie de orgullo de cada región, ¿no? El tema de tener platos propios. Y me gustaría saber hasta qué punto estas comidas regionales, para una persona, por ejemplo, de Sichuan o de Hunan, son una especie de activo cultural, como una especie de, no marca distintiva, pero una manera de mostrarse ante, a lo mejor, otras zonas de China o una persona que no es de la región. El valor cultural de la comida. Yo creo que es, muchas gracias por la pregunta, yo creo que es muy grande. Por ejemplo, yo soy del sur, cuando he ido al norte, en primer momento en la calle, cualquier comida ya noto que la forma, el sabor es diferente. Y yo creo que en ¿no? Para cualquier ciudadano chino, cuando va a viajar, el primer que nota es la diferente forma de hacer comida, o también le gustaría mucho hacer, ¿no? A probar la comida típica de la zona, ¿no? Entonces yo creo que sí que existe, ¿no? Podemos decir, orgullo, pero también ese interés de conocer, ¿no? Otras regiones del país. Yo creo que quizás mi percepción no puede representar todo el mundo, pero yo creo que esta diferente o cambios de sabor, de paladar, yo creo que es muy grande en China. No sé si aquí hay, ¿no? Compañeros de China. ¿No? ¿Sí? No, vosotros a lo mejor cuando yo estoy presentando otras regiones y no he escogido platos más representativos. Es que somos de Taiwán. Sí. Sí, conocemos mucho sobre la comida china y también tenemos comida china en nuestra isla. Y lo que pasa es que en Taiwán tenemos un montón de comida que viene de la cultura china, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿quién introdujeron las comidas a Taiwán? ¿Es que son la gente de 400 antes o de dinastía Qin? Yo creo que Taiwán, origen de Taiwán, compartía comida de Fujian, esa región. Yo creo que existe una relación muy cercana, o igualmente podemos decir que es de misma zona de influencia de la zona Fujian. Y Taiwán es un caso muy especial porque después de 1949, después del régimen nacionalista, Chiang Kai-shek había traído todo gente de su gobierno y junto tanto soldados como los civiles, 1 millón de habitantes a Taiwán. Entonces este grupo de inmigrantes, podemos decir exiliados o inmigrantes, provenía de todas las regiones chinas. Así que una vez llegaron, claro, mantenía su costumbre, pero quizás ingrediente no puede, ¿no? Completar. Entonces ha creado esta situación de que una isla tan pequeña que está aquí, que es Taiwán, y después aparte que tiene sus propias culturas de cocina, y ha mezclado con todo cultura china, influencia china. Y después, bueno, perdón, esto debería ser anterior, Taiwán había sido colonia japonesa, por lo tanto la cultura japonesa durante desde 1895 hasta 1945, durante estos más de 50 años más o menos, está bajo dominio japonés. Por lo tanto la mezcla de cultura es impresionante, ¿no? de todas las regiones del Japón y de todas las regiones chinas. Y aquí, bueno, para añadir, ¿no? Ya que estamos, hay también culturas de aborígenes taiwaneses. Claro, esto es totalmente, ¿no? Una mezcla de culturas en esta zona. Y yo creo que esto necesita otro día para aclararlo, ¿no? La comida china es tan interesante, es tan diversa, tan multicultural,
o simplemente una sesión de fiesta y comida china, ¡guau! ¿No? Ya podemos explicar 3 horas, ¿a que sí? Sí. O otro día digamos bebida, ¿no? Las 3 bebidas. Claro, las 3. Los alcoholes, solo he puesto 3 estilos, pero después hay más. Sí, sí, hay más estilos. ¿Más preguntas? ¿Alguna recomendación para ir a comer? Aquí tenemos fundi chino, fundi de Sichuan, es del restaurante, yo creo que está por Eixample. También tenemos, la comunidad china aquí es muy fuerte, por ejemplo, cerca de Arco de Triunfo. También hay una parte de Eixample, así que también hay restaurante, pero la mayoría está en el fondo, ¿no? Esta parada del metro. Yo creo que os recomiendo que este es el restaurante de estilo, ¿sabes? Que tiene una decoración muy propia, ¿no? Con dragones y como arquitectura y decoraciones muy chinos. Yo no recomiendo este tipo de restaurante. Yo recomiendo las instalaciones que parecen un bar Manolo, ¿sabes? De toda la vida, que había escogido a una familia y después empieza a hacer su negocio ahí. Y si podéis tener un poco contacto, cuando tengáis más confianza, entonces dice, ¿de qué región eres? ¿Por qué me recomiendas algunas comidas de tu región? Yo creo que ahí sí que puede llegar sorpresas y puede ser muy interesante, ¿no? Este tipo de conocer más la cultura china. Ahí también yo creo que es el Arco de Triunfo, ahí sí que hay una concentración de comunidad china muy grande y ahí los restaurantes sí que son diferentes, ¿no? A los que normalmente íbamos, ¿no? Así, con música así, tin, 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 en fondo, ¿no? Porque comida china no es una comida de primer plato, segundo plato, sino es una mesa de platos y compartir todos. Yo creo que esto es la gracia, ¿no? De compartir comida juntos, es más interesante. Si vamos a un restaurante y después solo cada persona su plato, yo creo que es un poco falta de calor, ¿no? Falta este sentimiento que haya mucha comida. Espero que más o menos he indicado un barrio, ¿sí? Vale. Doncs moltíssimes gràcies. Està superbé. Gracias. Vamos a algún sitio. Toma un Qingdao, sí, ¿no?